es una decadencia. Pero por ejemplo aquí todavía quedó del pláster que había sobre las piedras. En la época de Herodes el Grande usted no veía piedra. Hoy ve solo piedra. Ven el pláster, todas las piedras estaban cubiertas y hasta tenían color. ¿Ves? Aquí todavía tenemos el color del pláster. Es increíble, original. No es que lo pintamos nosotros, original, color anaranjado de la época de Cesarea de Herodes el Grande. Es decir, que en esta época usted era un lujo. Todo esto era mármol y piedra y construcción súper decorada. Y como en toda ciudad, Herodes el Grande, como en toda ciudad romana, construyó los distintos instituciones romanas. Baños, teatros, hipódromos. Nosotros vamos a entrar ahora, y templos por supuesto, nosotros vamos a entrar al teatro de Cesarea de Filipo, de Cesarea, perdón, marítima, construido por Herodes el Grande, pero reconstruido por nosotros ahora. Cuando ustedes van a la Biblia, al libro de los Hechos, van a encontrar mencionada esta ciudad en varias ocasiones, ¿sí? En el libro de los Hechos se menciona esta ciudad cuando Pedro vino desde donde estuvimos ahora, desde Jope, de Jaffa, hasta aquí. Fíjense el recorrido que hemos hecho en autobús. ¿Quiere que nos sentemos adentro? Vamos al anfiteatro. Fíjense el recorrido que hemos hecho en autobús, lo que se tardaría caminando. 20 minutos nos llevamos. 20 minutos tardamos nomás. Vale. Eso es. Pues como les decía, en el último lugar en el que estuvimos, que fue en Jope o en Jaffa, es donde Pedro recibe la visión de aquel lienzo lleno de animales, donde el Señor le dice levántate, mata y come, ¿verdad? Él recibe la visita de unas personas, unos soldados que son enviados desde aquí. Aquí vivía Cornelio, aquí estaban los soldados asentados, y desde aquí tienen que ir a Jope a hablarle a Pedro. El Señor le dice que no tenga ningún temor de ir con ellos, y fíjense el largo recorrido, el viaje tan largo desde allí hasta aquí. Cuando viene a este lugar, dice que la casa donde están reunidos estaba llena de gente. Había una gran expectativa por la visita de este hombre especial que era el apóstol Pedro, que venía a compartirles la palabra, ¿no? Y entonces hay una frase muy bonita que a veces se utiliza cuando se invita a un pastor, a una persona nueva a la iglesia, se lee ese versículo que dice, aquí estamos todos sentados esperando oír lo que el Señor ha puesto en tu boca, ¿no? Y ese fue el recibimiento que le dio Cornelio, y las primeras palabras de Pedro, pues le echaron un poquito de agua fría a la visita, ¿no? Porque dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en la casa digamos, de un gentil, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que aquí el apóstol Pedro predicó el evangelio a gentiles, no solamente a Cornelio, sino a todos sus criados, su esposa, sus hijos, todos los que fuera, y dice que en medio del mensaje cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos y comenzaron a hablar en otras lenguas, tuvieron la misma experiencia que habían tenido los apóstoles en el día de Pentecostés en Jerusalén, y los que venían con Pedro se quedaron sorprendidos diciendo, qué curioso, el Señor les está dando a los gentiles la misma experiencia que nos ha dado a nosotros. Después Pedro tuvo que dar explicaciones en la iglesia madre, en la iglesia de Jerusalén, porque no entendían cómo es posible que él se hubiera atrevido a entrar en la casa de un centurión romano, de un gentil, pero bueno, él explicó diciendo, a mí el Señor me mostró que no podemos seguir tratando a los gentiles como inmundos, sino que el Señor ya ha roto muchas estructuras y muchas barreras, y es tiempo de que nos demos cuenta de que el Evangelio no solamente se nos entregó a nosotros, ¿verdad?, sino que el Evangelio es para ir por todo el mundo, como nos dijo el Maestro, y predicarlo a toda criatura. Esa es una primera información muy interesante que tenemos en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, acerca de esta ciudad. Luego se vuelve a mencionar esta ciudad de Cesarea, cuando dice la Biblia que el apóstol Pablo estuvo aquí. Fíjense los personajes bíblicos que estuvieron en esta zona, ¿verdad? El apóstol Pablo estuvo aquí y dice
que él expresa su deseo de subir a Jerusalén y de repente aparece un profeta llamado Agabo, ¿se acuerdan? Que dice que le quitó el cinturón al apóstol Pablo, se amarró con él y dijo palabras como estas: así dice el Espíritu, así te van a atar si subes a la ciudad de Jerusalén. Dice, y todos los que estaban alrededor de la mesa le dijeron, no subas, que te van a esperar prisiones y esto y aquello. Pero el apóstol Pablo dijo, no solamente estoy dispuesto a que me amarren, sino a dar mi vida, si hace falta, por Cristo. Y dice que viendo que no lo podían persuadir, desistieron. Y entonces también se menciona a Pablo. Estaba en la casa de un personaje también muy conocido, de Felipe. Felipe, aquel que le testificó al etíope eunuco, ¿se acuerdan? Sí. Que primeramente lo vemos como diácono en la iglesia primitiva, luego lo vemos como un misionero mandado al desierto, rumbo hacia la zona de Gaza, a predicarle a un alto funcionario de una reina etíope, ¿verdad? Él volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y después finalmente lo vemos asentado aquí en esta ciudad, viviendo, y habla de que tenía ya 4 hijas que también hablaban y predicaban la palabra. Fíjense los personajes: Pedro, Pablo, Felipe, Cornelio. Y de aquí salió el apóstol Pablo preso rumbo a Roma, porque él, como ciudadano romano, tenía el privilegio de poder apelar a la máxima autoridad de la época, que era el César, y entonces de aquí lo mandan preso a Roma. Y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Aquí habían multitudes de soldados romanos afincados y había que entretenerlos de alguna manera, y una de las formas de entretenerlos pues era aquí, con este anfiteatro. Luego iremos al hipódromo para que vean el hipódromo, y después les enseñaré una cosa también muy curiosa entrando al hipódromo. Los españoles, que también fueron conquistados por los romanos, adoptaron este sistema, pero lo cerraron en forma circular e inventaron algo muy parecido a lo que hacían los romanos en Roma, y son las famosas corridas de toros, donde en vez de presidir el César, preside un señor que se llama presidente, y en vez de matar a las víctimas, que eran los cristianos, matan a un animal, ¿verdad? Y a un sacerdote, que lo llaman torero, y todo gira en torno a estas fiestas, en torno a todo esto. Y conozco muy bien ese mundo de la tauromaquia, porque mi padre fue matador de toros y me crié en este ambiente, y he conocido plazas de todo por todas partes, ¿no? Pero estamos en un lugar, ya les digo, muy, muy importante, porque aparte los restos arqueológicos que hay aquí, pues yo sinceramente creo que se conservan en un buen estado, y sabe Dios quiénes se sentaron en esa silla, ¿no? Pero mira, el sueño cumplido, el Señor les ha permitido a ustedes venir a este lugar. Quiero decirles, hermanos, que hay muchos hermanos, muchos también del pueblo de Israel, que murieron soñando algún día poder venir a este país y nunca lo vieron cumplido. Así que para que ustedes estén aquí en esta mañana disfrutando de todo esto, mucha gente ha dado su vida, mucha gente oró, mucha gente se esforzó para que este país encuentren ustedes las puertas abiertas y puedan disfrutar de toda esta bendición. No lo vamos a ver ahora por cuestiones de tiempo, pero lo primero que yo pregunté cuando vine aquí... Sí, no, lo tengo controlado. Lo primero que yo pregunté cuando vine aquí es, bueno, vale, el teatro, el hipódromo, todo lo que ustedes quieran, pero ¿y el agua? Porque sin agua no hay vida. Esta gente, que para mí eran unos genios, los romanos fueron unos genios, prueba de ellos que han pasado miles de años y sus obras, muchas de ellas siguen casi en perfecto estado, construyeron un acueducto que cruza parte del mar y que todavía está parte de él en pie, y es realmente increíble. Si no habían bombas de agua, no habían motores, pero se las ideaban de tal manera, con un sistema perfecto, matemáticamente perfecto, para sacar el agua de las montañas, traerlas hasta sus soldados y que no les faltara absolutamente de nada. Y luego, bueno, el tema de los baños de vapor y todo eso, realmente increíble. A mí personalmente la historia del Imperio Romano me ha impresionado mucho, y fue la época, fue el imperio bajo el que se escribió el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento, termina con el Segundo Imperio, que es el de los medos persas. El griego no aparece porque hay 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo, y para entender y conocer un poquito el Imperio griego había que leer
Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, que son libros que en las Biblias a Roma. Tengo a mis espaldas el mar Mediterráneo y en este momento estoy sobre una plataforma de un teatro que se utilizaba para entretener en este anfiteatro que ustedes están viendo delante de mí a los soldados romanos de aquella época. Este es un lugar muy importante porque aquí estaban miles de soldados romanos asentados y en cualquier momento salían de aquí distribuidos para cualquier parte del país. Y también después les voy a mostrar uno de los palacios que tenía el rey Herodes en esta ciudad de Cesarea. Repito, Cesarea la Marítima, no Cesarea de Filipo, donde el Señor le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y otras muchas cosas más. Así que estas son las ruinas de esta enorme ciudad, que era una ciudad muy, muy importante en la época del primer siglo del Señor Jesucristo. Así que vamos a disfrutar de este lugar y vamos a seguir adelante con este tour por Israel. Que el Señor les bendiga y saludos para todos ustedes, mis hermanos. Estamos viendo las entrañas de la plataforma del anfiteatro de la ciudad de Cesarea. Aquí es donde se cambian actualmente los actores y estas son las ruinas originales de este anfiteatro romano de esta ciudad de Cesarea la Marítima. Vean ustedes qué maravilla, cómo se conservan perfectamente estas ruinas. Estamos debajo de la plataforma que se utiliza para obras de teatro, incluso hoy en día. Aquí se hacen obras de teatro, se hacen conciertos y estas son las piedras originales de aquella época. Seguimos paseando por las calles de Cesarea la Marítima y hemos dejado el anfiteatro aquí detrás y ahora nos vamos a dirigir a uno de los palacios que tenía el rey Herodes. Digo uno de los palacios porque tenía muchos repartidos por distintas partes del país y este es uno que se conserva todavía, no digo en perfectas condiciones, pero por lo menos podemos saber cómo se vivía en aquella época el rey Herodes. Y avalando pues lo que nosotros los cristianos creemos, que yo no necesito que ninguna piedra esté aquí para confirmar mi fe, porque yo sé en quién he creído, pero si además nuestra fe es comprobable, porque bueno, la fe está muy bien, pero si además, aparte de la fe, tenemos la arqueología y tenemos otras ciencias, pues oye, pues mejor que mejor. Y ahí está esa piedra ahí, que es una réplica, como bien dijo Daniel, dando testimonio de que este señor Poncio Pilato y el otro pues también existieron, así que qué bueno, ¿no? Qué bueno. Hermanos, sigo en la ciudad de Cesarea la Marítima. A mis espaldas tenemos el hipódromo donde corrían los caballos para entretener a las legiones romanas que aquí estaban, y estoy ahora mismo dentro de las ruinas del antiguo palacio, de uno de los palacios de Herodes. Los hermanos están yendo hacia un balcón donde van a poder ver que él también tenía una piscina dentro de su palacio, y todo esto que están viendo ustedes son las ruinas de esta enorme ciudad donde vivía Cornelio, y como les expliqué en el vídeo anterior, estuvo el apóstol Pedro, Pablo, Felipe, etcétera, etcétera. Allí pueden comprobar ustedes las gradas donde se ponía el público para poder ver las carreras, y era una ciudad muy extensa, fue construida por Herodes, pero posteriormente también fue habitada por los romanos. Así que vamos a seguir disfrutando de este paseo por Cesarea la Marítima. El pastor Manolo ya nos explicó de que el apóstol Pablo, ahora estamos saltando a la época de Pablo, estuvo aquí preso y fue el último lugar en el que estuvo antes de ir a Roma y morir en Roma. Él nunca volvió de aquí. Ven, ese era el puerto, eso era parte del puerto, allá estaba, en la torre que está ahí en el medio estaba el faro, y abajo hay una escalerita, quizás por ahí bajó el apóstol Pablo en sus últimas pisadas aquí en la Tierra Santa, cuando fue de aquí a Israel, porque como nos contó el pastor, por ser ciudadano romano, él apeló al César para ser juzgado por el César, no por cualquier gobernador provincial chiquitito, sino que era un derecho de un romano ser juzgado por el César. Entonces lo mandaron
en barco de aquí a Roma. No sabemos si estuvo encarcelado en este cuarto, sí, donde pusieron el cartel, pero nos quieren recordar, yo lo veo muy bien de parte de las autoridades israelíes, de recordarnos de Actos de Hechos de los Apóstoles 25, donde habla del apóstol Pablo de su viaje de aquí a Roma. Nuevamente, si fue este cuarto aquí donde estuvo preso, no sabemos, pero sí sabemos que de aquí partió y nunca más volvió. La mayoría de los cristianos hoy en día, no digo todos, pero muchos piden oración para cuando tienen problemas, pruebas, dificultades. Y está bien, ¿no? No digo que esté mal, pero se asumía la realidad de que el hecho de convertirte ya implicaba el pagar un altísimo precio, como esta gente lo pagó. Pablo, Pedro y todos los apóstoles, prácticamente que todos, salvo dos, que murieron, ¿verdad?, de una forma diferente, todos murieron como mártires, ¿no? Por lo tanto, fíjense el precio que se pagó durante siglos por defender a Cristo, por defender al cristianismo, por defender el Evangelio, para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de estos lugares, ¿no? Es decir, que el cristianismo que se vive hoy en día, no digo en todos, pero en la inmensa mayoría de los cristianos se vive un cristianismo muy diferente al que nuestros hermanos vivieron en las primeras épocas de la historia, donde ser cristiano era sí o sí ser perseguido. Incluso el mismo apóstol Pablo llegó a decir, nosotros ya nos hemos sentenciado a muerte. No es que nos vamos a llevar las manos a la cabeza sorprendidos, ay mira, nos apresaron y nos van a matar. Mira chicos, nosotros ya estamos sentenciados a muerte, esto es cuestión de días. Tal vez no será hoy, será mañana, será pasado mañana, pero lo que está bien claro es que tenían asumido y bien interiorizado la realidad de que ser cristiano significaba en cualquier momento te cortaban la cabeza. Pero esta gente no tenía temor, al contrario, dice que incluso algunos rechazaban el que pagaran el rescate, lo dice Hebreos capítulo 11, no me paguen mi rescate. Saben que a veces, bueno, si paga tanto, lo liberamos. Dice, no me paguen el rescate porque yo quiero recibir una recompensa mayor y si me pagan el rescate, me pierdo la bendición. Así que fíjense qué mentalidad. Nosotros oramos para no tener problemas y ellos oraban para decir, Señor, quiero ser fiel hasta la muerte, ¿no? Qué diferente, ¿no? Qué diferente, ¿no? Desordenadas, más o menos en perfecto estado o deterioradas por el tiempo. Pero sin embargo la iglesia, el cristianismo no fue destruido por esta gente. Y mira que lo intentaron, ¿eh? Intentaron por todos los medios silenciar la voz de la iglesia, de los cristianos. El Imperio Romano se ha extinguido, duró casi 1000 años. Casi 1000 años. Fue el imperio más extenso en la historia, llegó hasta dividirse entre Oriente y Occidente. Constantinopla por un lado, Roma por otro, pero sea como sea se extinguió. Y 2000 años más tarde de esa gente no queda nada. Y mira quiénes estamos aquí, los cristianos. Aquellos que odiaron, masacraron, persiguieron, crucificaron, pero por cuanto Él venció, nosotros también somos vencedores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos ahora a salir por el mismo lugar por el que vinimos. ¿Les parece? Hacemos el recorrido. ¿Quieren sacar unas cuantas fotos? Y nos vamos a dirigir ahora a un lugar muy importante donde se nos relata una historia interesantísima de la Biblia. Nada más y nada menos que a la cordillera del Monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal diciéndoles, bueno, si ustedes tienen un verdadero Dios, pues que lo demuestren, haciendo caer fuego del cielo. Y si no, pues yo demostraré que mi Dios es el verdadero, cosa que el Señor hizo para sorpresa de todos. Así que vamos a seguir grabando todo este viaje para compartirlo con todos ustedes, para que ustedes disfruten juntamente con nosotros, sin moverse de sus casas, de la bendición tan grande que es estar recorriendo estos lugares de la Biblia. Que el Señor les bendiga y continúe con nosotros.
y este va vestido de pastor, porque Jonatán fue honesto. Jonatán se dio cuenta que el futuro de este país no pasaba por él. El futuro de este país pasaba por David. Dios rompió la línea, digamos, normal de descendencia de un rey a príncipe, ¿no? Y Jonatán se vino aquí a pelear una batalla que de antemano estaba perdida, porque Dios no estaba en esa batalla. Entonces, para mí, Jonatán murió antes de tiempo, murió en el día equivocado y en el lugar equivocado. Si hubiera estado con David, él le dijo, yo quiero ser segundo en tu reino. Cuando tú seas rey, David le dijo, claro, tú vas a ser, entonces ¿para qué vienes aquí a pelear con alguien que... ¿Por qué? Porque unió lo familiar con lo espiritual, de ahí se produjo el problema. Eran amigos de verdad, de corazón, se amaban. Los hermanos de David tampoco lo amaban. Bueno, es que David era una persona que no era tal vez muy querida por sus hermanos, en el sentido de que él rompió un poco el patrón de lo perfecto, ¿no? Él, incluso hay expresiones un poco extrañas cuando él dice, en pecado me concibió mi madre. Por ahí algún comentarista dijo que a lo mejor fue un matrimonio, un hijo fuera del matrimonio. En fin, sea lo que sea, David era el más pequeño, nadie contaba con él. Prueba de ello que cuando reciben la visita del profeta Samuel ni lo invitan, ni lo llaman, diciendo, pero tú no tienes otro hijo. Sí, bueno, hay uno que está por ahí tirando piedras con las ovejas, medio hippie, medio no sé qué. No, pues, y ese era, por el que nadie votaba, por el que nadie apostaba, resulta que Dios lo había visto. ¿Y qué hacía? Preparándose en la soledad, en el anonimato. Esa experiencia de soledad no habría lo que hubo después en el futuro. Pero luego después vendría otra etapa aún más dura, porque la unción trae persecución. Y Dios te trata en la escuela del anonimato y de la soledad. Después se tuvo que ir al desierto a buscarse la vida. Fue un Rambo, fue el Rambo de su época. Conocía este país como la palma de su mano. Prueba de ello que las tropas, lógicamente también el Señor lo cuidó, ¿no? Pero él también puso de su parte en Engedi, cuando estuvo por ahí escondido. Era una persona extraordinaria. Bueno, el dulce cantor de Israel era una persona que es muy amado en Israel. Es una persona que fue el mejor rey de Israel de toda la historia. Y de hecho, el Mesías es el hijo de David, ¿no? El descendiente de David. Pero ya digo, yo con todo mi respeto, yo creo que Jonatán no tenía que haber venido a esa guerra, porque esa guerra estaba perdida de antemano. Por eso dime con quién andas y te diré quién eres. Es lo que dice el refrán popular. La Biblia dice, anda con sabio, sabio será. Te juntas con un amargado, con un derrotado, con una persona que no tiene, porque no tiene la bendición de Dios. Que Dios era su padre, pero una cosa es tu padre y otra cosa es lo que Dios diga. Y el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y ahí vemos, eligió la familia. Claro, el Señor habló claro. El Señor ya señaló con el dedo la descendencia y el futuro. Y tú tienes futuro con este, pero con este no tienes ninguno. Prueba de ello que perdió la vida. Pero mira qué hermoso, el nieto, su hijo, el nieto de Saúl, fue el que después comió todos los días a la mesa del rey. Lo que tú podías haber tenido y lo perdiste por cabezón. Mefíboset. Mire, sí, escuche, mire, vamos a hacer una cosa siempre. Damos la explicación y después tendrán tiempo para sacar toda la fotografía porque este lugar es realmente digno de ver. ¿Ok? Miren. Un poquito más, bajamos. ¿Podemos? Aprovechamos. Uy, cuidado que me caigo. No, y por aquí es mejor porque es todo piedra. No hay tanto barro. ¿Más lugar? Ok. Bajamos un poquito más. No se metan las manos en el bolsillo cuando caminen. Y les hablo desde abajo, ya está. Venga. Ok. Si me oyen bien ahí, yo desde aquí puedo hablar, como quieran, pero aquí abajo tienen mejor vista. Como se dijo cuando veníamos por el camino, es la cordillera del Carmel. No solamente es una montaña que se llama el Carmelo, sino es una cordillera. Y estaríamos, digamos, en la parte más alta. Este lugar es muy conocido en la Biblia, Primera de Reyes capítulo 18, por la famosa historia del desafío que les lanzó el profeta Elías a los falsos profetas de Baal. Estaban financiados por la reina Jezabel, una reina perversa, terrible, que estaba casada al mismo tiempo con el rey Acab. Y los dos hicieron una combinación desastrosa y toda la economía del país y toda la política giraba en torno al culto a Baal. Esta mujer perversa, que no era israelita, no era de aquí, pues ella
No, pensé que me decían algo. Ella era la que financiaba a todos estos cientos de profetas falsos de Baal. Llegó un momento en el que el profeta Elías lanzó un desafío diciendo, bueno, si Baal es el verdadero Dios, adórenlo, honranlo, sírvanlo. Pero si el Señor nuestro Dios es el verdadero, ¿qué hacen honrando a un Dios falso? Entonces aquí los desafió y hizo algo que ningún hombre se había atrevido jamás a hacer. Y es poner a prueba el culto falso y al mismo tiempo poner a prueba a Dios. Pero dice que todo lo que hizo y todo lo que dijo lo hacía porque Dios le dijo que lo hiciera. Si el Dios vuestro es el verdadero, que lo demuestre. Tenéis la oportunidad ahora de oro, de mostrarlo. Que derrame fuego del cielo. Estuvieron desde por la mañana hasta bien entrada la tarde, gritando frenéticamente, haciéndose cortes. Y Elías se reía de ellos. Dice, griten más fuerte. A lo mejor está dormido o se fue de paseo. Una vergüenza, una humillación terrible. Una oración que la hacemos en menos de un minuto. Elías demostró aquí que el verdadero Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que no hay otro como él. A raíz de eso se produjo una auténtica matanza. Imagínense lo que es degollar a más de 450 hombres. Aunque fuera solamente 1 litro por cabeza, imagínense el río de sangre que había aquí, ¿no? Bueno, pues la reina Jezabel, cuando se entera de eso, ella no acepta al Dios de Elías como el verdadero. Ella no dice, bueno, pues estoy equivocada, sino al contrario, le puso precio a la cabeza del profeta. ¿No se imaginan ustedes la distancia tan grande que hay desde aquí hasta donde salió corriendo el profeta Elías por miedo a Jezabel? No le tenía miedo a 450 profetas de Baal y le tenía miedo a una mujer. ¿Qué le parece? Aquí Dios demostró su poder de una forma tremenda. Pero aparte de esa historia extraordinaria, porque hay una iglesia católica aquí de la Orden de los Carmelitas, cuyo altar mayor son piedras, simbolizando cómo Elías restauró el altar que estaba arruinado, dice la Biblia, ¿verdad? Hizo algo muy interesante. Algunos piensan que fue como una especie de truco de magia. Que lo que él hizo fue echar una especie de combustible por encima de la madera y por eso después ardió. Pero no. ¿Por qué tomó tantas medidas preventivas Elías? ¿Por qué mandó a hacer una zanja, un cortafuego alrededor del altar? ¿Por qué empapó la leña con agua? Para que quedara bien claro que el poder de Dios iba a ser real, pero que no iba a destruir al resto del país. Porque ustedes recuerden que hacía años que no caía ni una gota de agua en este país. Si se desparrama el fuego, en vez de ser una bendición, es un desastre. Entonces él tomó medidas preventivas para que la bendición de Dios quedara clara, pero que no destruyera al resto de personas, ¿no? Entonces fue en este monte, fue en este lugar, donde hay una iglesia católica que hoy está cerrada. Pero aparte de eso, yo les he traído para que vean esta belleza. Este es el valle de Megiddo. Este es el valle donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Cuando lean en el libro del Apocalipsis la batalla de Armagedón, donde millones de soldados, 100 millones de soldados, vendrán y intentarán. Pero escuchen una cosa muy importante. No es que ellos tomen la iniciativa de venir, es que el Señor dice, yo los tomo por las quijadas y los traigo hasta aquí, hasta mi lagar. Fíjense que tiene una forma como de una olla, como de un lagar. Dice, yo los traigo y aquí les voy a demostrar mi poder. A esos que se ríen de mi pueblo, a esos que han querido machacar a mi pueblo, aquí yo les voy a demostrar quién soy yo. Es una batalla tremenda, tremenda. Aquí morirán millones de personas. Desen cuenta la capacidad cúbica que tiene este valle y no lo estamos viendo todo, ¿eh? El valle es mucho más para allá y mucho más para arriba. Pero en este valle, cuando termine la batalla de Armagedón, estarán 7 meses, todos los días, enterrando muertos. Usted lo ve ahora muy bonito, lo ve fértil, lo ve verde. Aquí habrá muerte que ni se imagina. Dice que miles de aves carroñeras vendrán de todas partes a comer carne de reyes, de príncipes, de generales, de comandantes. O sea, será una matanza tremenda. Aquí donde Dios toma venganza de sus enemigos después de miles de años. ¿Se da cuenta? La sangre dice que llegará hasta la altura de los frenos de los caballos. Y 7 años estarán quemando al fuego el armamento que quede de lo que sobra de la guerra. Algo impresionante. Pero aparte de todo eso, por si fuera poco,
allá a lo lejos, ese montito tan bonito, ¿lo ven? Ese se llama el Monte Tabor. ¿Es así, Dani? Es el Tabor, ¿no es cierto? El Monte Tabor. ¿Saben lo que es el Monte Tabor? Solamente he subido una vez en mi vida y subí con Sinker. El Monte de la Transfiguración. El monte donde Jesús subió, se le presentó Moisés y Elías, y Pedro dijo, vamos a quedarnos aquí, porque aquí está tu gloria, Señor. Y le dijo, no, bajemos al valle. Cuando bajaron al valle, había un padre que había traído un hijo endemoniado, que los discípulos no podían echarlo fuera, ¿se acuerdan? Allá, Monte Tabor, a la derecha, más a la derecha, otro monte muy emblemático. ¿Saben cuál es? El Monte Gilboa, donde Saúl y Jonatán perdieron la vida. Allí perdieron la vida, allí los filisteos lo derrotaron. Allí fue cuando se enteró el rey David que habían matado a su amigo Jonatán. Jonatán, amigo mío, que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres. Allí murieron en un día triste para la historia del pueblo de Israel. Los filisteos tomaron posesión de este territorio. Allí más a lo lejos tendríamos el mar Mediterráneo y allí hacia el norte tendríamos el Monte Hermón. El Monte Hermón se menciona en el Salmo 133 y fue en este valle, en toda esta zona, en todos estos lugares que ven ustedes donde Sísara, Barak, Gedeón, mire, aquí hay 3/4 partes de historia bíblica. Aquí se llevaron muchas batallas que se cuentan en el libro de los jueces y en los libros del Antiguo Testamento. Y ahí por allá abajo ven unas pistas donde dice Daniel que su hija estuvo en el ejército, en una base militar de aviación que hay por aquí abajo. Así que no me digan ustedes que no merece la pena embarrarse un poquito, pero nosotros que leemos la Biblia y que creemos lo que la palabra de Dios dice, lo que va a ocurrir aquí no tiene ni punto de comparación con lo que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Aquí dice la Biblia que se utilizará material nuclear o bacteriológico, porque Zacarías capítulo 14 dice, esta será la plaga con la que el Eterno, el Señor, herirá a los que se levantaron contra Israel. Dice que estando de pie, la gente siempre muere o sentados o acostados, pero dice
Thank you.